Yo soy Jaime y Javier Suárez. Nos hemos criado alrededor de la isla realmente, pero yo diría que desde la infancia en la costa del pueblo de Vega Baja. Y bueno, nosotros nos dedicamos a la imaginación y a la creación de estas ideas. Nos interesa mucho todos los asuntos que tengan que ver con ecología y intentamos que nuestra práctica también se integre en los procesos biológicos de la naturaleza para ser parte de ella o en el mejor de los casos para rehabilitar o rescatar algún ecosistema que está en peligro. La obra que tenemos aquí instalada en el yunque se titula Memoriam. Es una especie de obituario para honrar la memoria de estos corales muertos, ¿no? Entonces nosotros vamos recolectando corales que han llegado a la orilla del mar con los oleajes, ¿verdad? Ya estos corales están muertos, blichados con el sol, y entonces nosotros vamos recolectándolos de diferentes lugares de la isla para traerlos al taller, ponerlos en un torno que empieza a girar los corales a una velocidad bien rápida, donde podemos ir poco a poco dándole forma. Son una forma centrífuga y modulares que de alguna manera los podemos ensaltar con una soga entre medio y entonces aparentan un collar. El collar para nosotros es como un amuleto de protección, porque esta obra nosotros la vemos como una ofrenda, ¿verdad? Una ofrenda a la naturaleza por lo que nos ha dado y lo que nos pudiera dar, ¿ves? En el futuro. Entonces pues nosotros le damos porque ella da y también le damos para que ella siga brindándonos vida y salud. Es como un intercambio, ¿verdad? Por conocimiento. Mientras estamos trabajando con estos materiales, vamos conociendo el material, vamos haciéndonos preguntas, y entonces luego con la colaboración de científicos nos vamos enterando y la investigación, ¿no? Nos vamos enterando un poquito más de cuáles son la situación con este material, por qué está llegando a la orilla de la playa y cuál es la situación que están viviendo globalmente, ¿verdad? Los corales y el arrecife. Eventualmente estos corales están aquí temporariamente porque esto es una instalación efímera, pero eventualmente regresan todos al mar, que es lo importante, en una escultura submarina. ¿Por qué escogimos este lugar? Escogimos este lugar porque desde aquí se puede ver la costa, en el tope de la montaña, y además de eso tenemos una quebrada por aquí cerca. Y entonces para nosotros es bien importante crear conciencia en lo que es la conservación de la cuenca hidrográfica, que es por donde baja todo el agua que eventualmente llega al océano, y pues hay muchas especies que dependen de la relación que tiene la montaña, ¿verdad?, con el mar. Y entonces pues nada, nosotros queríamos hacer este amuleto en símbolo de nuestra relación con la naturaleza y nuestra protección por ella. La montaña depende de un ecosistema marino saludable, y el ecosistema marino depende también de la montaña, ¿verdad? Y las escorrentías pueden afectar el coral, contaminación arriba, desarrollo costero puede tener efectos tanto en el tope de la montaña como en la falda del yunque o en el océano. Y entonces, de alguna manera, esta pieza forma un puente o un vínculo entre de conciencia, más que nada, de la relación simbiótica que existe entre el coral y el bosque. Lo más chévere de haber participado en este proyecto, yo diría que son los recorridos con los científicos que nos han brindado conocimiento, nos han hablado sobre el bosque, sobre la importancia de cada especie, y pues la oportunidad de poder hacerles preguntas a los expertos siempre es una gran oportunidad. El yunque es también un parque, es también una reserva, es un laboratorio de experimentación, ¿ves? Y entonces permite una plataforma para
para que venga el público general y entonces tener el privilegio de ver cómo ellos lo reciben, cómo reciben estas ideas cónsonas con la naturaleza que nosotros estamos expresando. Pues es una manera también de celebrar lo que somos, nuestra cultura, las inquietudes que tenemos en nuestra isla. Una carta de presentación y yo creo que ese ha sido como que mi mayor privilegio de haber participado de esta actividad. Pues cuando yo pienso en el yunque, lo primero que me viene a la mente es el templo, ¿no? Esto es un santuario, es un lugar donde uno viene a pensar y a pasar por un proceso de introspección, ¿no? Sí, es una especie de altar y por eso para nosotros es bien importante siempre recalcar que estas obras que hacemos en la naturaleza son ofrendas. Así que para mí es un altar, un santuario, un templo. Más que lo que le pueda brindar la obra es lo que le pueda brindar el bosque en su totalidad y en su inmersión, ¿verdad? Al continuar por este recorrido en busca de expresiones artísticas. Pero yo creo que es la experiencia total de estar inmerso en el bosque, escucharlo, pensarlo, mirarlo desde una perspectiva más allá de solo lo que percibimos superficialmente. Pero no. si además de eso sirve para abrir una pregunta, para dar un punto de vista o para crear una mirada que a lo mejor el transeúnte o la persona que está caminando y visitando el lugar no había pensado, no se había cuestionado, pues entonces creo que eso es una manera de empezar a crear una relación, ¿no? del bosque, el objeto que nosotros hemos dejado aquí y entonces el espectador que llega a darle una interpretación a lo que se encontró en el camino.